¿Sabías que los países también pueden declararse en bancarrota, igual que una persona o una empresa? Cuando escuchamos la palabra bancarrota, inmediatamente pensamos en alguien que ya no puede pagar la renta, las tarjetas de crédito o un préstamo del banco. O tal vez en una empresa que cierra sus puertas porque las deudas se comieron todas sus ganancias. Eso lo entendemos muy bien porque lo vemos a diario. Pero lo sorprendente, y al mismo tiempo alarmante, es que los países también pueden quebrar. En economía, esto se conoce como default o suspensión de pagos. Y aunque suene como un término técnico, reservado para economistas o banqueros, en realidad tiene un impacto directo en la vida de millones de personas comunes. Trabajadores, estudiantes, familias enteras. Porque cuando un país declara default, no solo se trata de números en una pantalla o de papeles que dejan de pagarse. Significa inflación más alta, devaluación de la moneda, recesión y un costo de vida cada vez más difícil de sostener. Piensa en esto. Cuando una persona deja de pagar sus deudas, su historial crediticio se arruina. Los bancos ya no confían en prestarle y cada paso financiero se vuelve cuesta arriba. Con un país sucede lo mismo, pero a una escala gigantesca. Los mercados internacionales cierran sus puertas, los inversionistas retiran su dinero, y de repente toda la economía se ve atrapada en un círculo vicioso. A lo largo de la historia moderna, varias naciones, incluyendo algunas muy cercanas a nosotros en América Latina, han pasado por este proceso. Cada caso ha dejado cicatrices económicas, políticas y sociales que aún hoy se sienten. Y lo más inquietante es que en un mundo tan interconectado, cuando un país entra en default, sus efectos no se quedan dentro de sus fronteras. Pueden expandirse y afectar a toda una región. En este recorrido, vamos a descubrir qué significa realmente que un país caiga en default, cuáles son sus consecuencias y qué ejemplos históricos nos muestran lo devastador que puede ser. ¿Qué significa el default? Ya sabemos que el default es, en pocas palabras, cuando un país deja de pagar sus deudas. Pero conviene detenernos y mirar con calma qué significa esto en la práctica. Un país, al igual que una persona, pide dinero prestado. Lo hace a través de bonos internacionales, documentos que venden en los mercados financieros. Básicamente, el país promete pagar una cantidad de dinero en una fecha futura con intereses. Préstamos con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, también acuerdos con otros países, gobiernos que financian proyectos, comercio o infraestructura. Cuando llega la fecha de pago, ese país debe cumplir. Pero, ¿qué pasa si no puede? Exacto. Entra en default. Aquí es donde debemos diferenciar dos escenarios importantes. Default total. El país simplemente deja de pagar. Cierra la puerta y dice, no tengo cómo cumplir. Es como si una persona cortara toda comunicación con el banco, dejando de pagar cada centavo. El golpe a la economía y la reputación internacional es brutal. Default parcial o reestructuración. El país busca renegociar. Esto significa que se sienta a la mesa con los acreedores y dice, no puedo pagarles todo ahora, pero puedo pagarles una parte o hacerlo en más tiempo. Es como cuando alguien pide al banco refinanciar su deuda con cuotas más pequeñas o a más largo plazo. Lo importante es entender que un default no es solo un número en un informe económico. Es una ruptura de confianza. Es un anuncio al mundo de que un país no tiene la capacidad, o en algunos casos, la voluntad de cumplir lo que prometió. Y esa pérdida de confianza es la que desencadena todo lo demás. Aislamiento, encarecimiento del crédito y, sobre todo, sufrimiento para la gente común. ¿Qué pasa cuando un país entra en default? Cuando un país declara default, no se trata simplemente de un comunicado oficial o de un titular en los periódicos financieros. Es como una bomba silenciosa que estalla y cuyos fragmentos alcanzan todos los rincones de la economía y de la vida diaria de sus ciudadanos. Lo primero que ocurre es una pérdida de credibilidad internacional. Los inversionistas, bancos y organismos internacionales piensan, si este país no cumplió una vez, ¿por qué deberíamos confiar en que lo hará la próxima? Y la confianza, en economía, lo es todo. Sin confianza, no hay préstamos, no hay inversiones, no hay financiamiento. A partir de ahí se produce un efecto dominó. Los inversionistas dejan de prestar dinero. Y no solo al gobierno, también a las empresas privadas dentro de ese país.
Es como una mancha se extiende afectando a todos. Una empresa que quiere crecer o importar productos ya no consigue financiamiento fácil. Y si lo logra, será con intereses altísimos. La moneda local se devalúa. Al perder confianza, la gente y los inversionistas prefieren dólares u otras monedas fuertes antes que guardar sus ahorros en la moneda del país en crisis. Esto dispara la demanda de divisas y hace que el dinero local pierda valor. De repente, lo que antes comprabas con 100 pesos, ahora cuesta 150 o 200. La inflación se dispara. Como importar se vuelve más caro, porque necesitas más dinero local para conseguir la misma cantidad de dólares, los precios suben. Alimentos, combustibles, medicinas, todo empieza a costar más. Y son justamente los ciudadanos comunes quienes sufren más esta parte. El costo de vida se encarece. Los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, así que la gente siente que su dinero vale menos cada día. Comprar comida, pagar el transporte o acceder a servicios básicos se convierte en una lucha diaria. La economía entra en recesión. Con menos inversión, menos confianza y precios más altos, el motor económico se frena. Se pierden empleos, cierran negocios y aumenta la pobreza. Y como si todo esto no fuera suficiente, también aparece el malestar social. Cuando la gente siente que su esfuerzo no alcanza para cubrir lo más básico, cuando ven que sus ahorros desaparecen y que el gobierno no ofrece soluciones claras, las protestas en las calles se vuelven inevitables. El default, entonces, no solo es una crisis financiera, es también una crisis política y social. En resumen, el default es un terremoto económico que derrumba los cimientos de un país. Y aunque algunos gobiernos intentan verlo como una oportunidad de resetear las finanzas y renegociar mejores condiciones, el costo inmediato lo paga siempre la población, desde el más pobre hasta la clase media. Ejemplos históricos en América Latina. Hablar de default puede sonar abstracto, como un concepto lejano que solo existe en manuales de economía. Pero en América Latina tenemos varios casos muy concretos que muestran cómo un país puede caer en suspensión de pagos y cuáles son sus efectos en la vida real. Veamos algunos de los más impactantes. Argentina, 2001 y 2020. Quizá el ejemplo más conocido en todo el mundo es el de Argentina. En el año 2001, el país protagonizó uno de los default más grandes de la historia moderna. Más de 100.000 millones de dólares en deuda impala. Imagina esa cifra. Era como decirle al planeta entero, no podemos pagar absolutamente nada de lo que debemos. Las consecuencias fueron devastadoras. Para intentar salvar los bancos, el gobierno aplicó el famoso corralito. Los ciudadanos ya no podían retirar libremente el dinero de sus cuentas bancarias. Fue como si de un día para otro los ahorros de toda una vida quedaran secuestrados. La gente salió a las calles con cacerolas en mano, las protestas se multiplicaron y el gobierno perdió rápidamente el control. Pero lo más duro fue la pérdida de confianza, no solo de los mercados internacionales, sino de los propios argentinos hacia sus instituciones. Muchos se sintieron traicionados y el trauma del corralito sigue vivo hasta hoy. Años más tarde, en 2020, Argentina volvió a entrar en default, esta vez en medio de la pandemia, cuando la economía ya estaba debilitada. Aunque se trató de un default parcial, el recuerdo de 2001 hizo que la palabra default volviera a sonar como una pesadilla nacional. Venezuela, 2017. El caso de Venezuela es distinto, pero igual de dramático. En 2017, el país entró en default al dejar de pagar bonos internacionales, y aunque algunos intentaron minimizarlo, el impacto fue enorme. El país ya vivía una crisis económica profunda, hiperinflación, escasez de alimentos, apagones eléctricos y un colapso de los servicios básicos. El default fue la estocada final en su aislamiento financiero. Significó que ningún inversionista serio estaba dispuesto a prestarle $1 más al gobierno. Esto cerró completamente las puertas al financiamiento externo, obligando al país a depender únicamente de lo que producía internamente. Y la producción estaba en caída libre. Resultado, más pobreza, más escasez y un éxodo masivo de millones de venezolanos que tuvieron que dejar su tierra en busca de oportunidades en otros países. Ecuador, 2008.
El caso de Ecuador es particular porque no fue exactamente por incapacidad, sino por decisión política. En 2008, el entonces presidente Rafael Correa declaró que una parte de la deuda externa ecuatoriana era ilegítima, y por lo tanto decidió no pagarla. Esto generó una fuerte tensión internacional. Muchos lo acusaron de irresponsable, de romper las reglas del juego financiero global. Pero dentro del país, en el corto plazo, se sintió como un respiro. Al no destinar tanto dinero a pagar deuda, el gobierno pudo invertir más en programas sociales e infraestructura. Pero ese respiro duró poco. Con el tiempo, la reputación internacional se resintió y acceder a nuevos créditos se volvió mucho más difícil y caro. Ecuador mostró que aunque dejar de pagar puede dar oxígeno a corto plazo, a la larga las consecuencias también se hacen sentir. Estos tres casos, Argentina, Venezuela y Ecuador, muestran que el default no es un mito, sino una realidad que ha golpeado varias veces a América Latina. Cada país lo vivió de manera distinta, pero todos coincidieron en algo. La población común fue quien llevó el peso más grande de la crisis. ¿Por qué pasa esto? La gran pregunta es, ¿cómo llega un país entero a declarar default? ¿Cómo una nación que tiene recursos naturales, empresas, impuestos y millones de ciudadanos trabajando termina en una situación en la que no puede pagar sus deudas? La respuesta no es única. El default no ocurre de la noche a la mañana, sino que suele ser el resultado de una combinación de factores que, poco a poco, van debilitando las finanzas de un Estado. 1. Exceso de deuda y mala administración. Así como una persona puede caer en problemas financieros si gasta más de lo que gana y se endeuda con tarjetas de crédito, los países también pueden caer en esa trampa. Un gobierno que pide préstamos constantemente para cubrir gastos corrientes, pagar sueldos, subsidios o mantener proyectos poco sostenibles, termina acumulando una deuda que se vuelve insostenible. El problema no es solo pedir prestado. Muchas veces los préstamos se usan mal, en corrupción, en proyectos sin futuro o en medidas populistas que solo sirven para ganar tiempo político. Esa mala administración hace que la deuda crezca, pero los ingresos no. Caída de ingresos. Un país no solo gasta, también ingresa dinero, principalmente por exportaciones. Cuando esos ingresos se desploman, la capacidad de pagar deuda se reduce drásticamente. Venezuela, por ejemplo, dependía casi por completo del petróleo. Cuando el precio del barril cayó, se quedó sin su principal fuente de divisas. Argentina ha sufrido varias veces caídas en sus exportaciones agrícolas, lo que redujo su entrada de dólares justo cuando más los necesitaba. Si los ingresos bajan, pero los pagos de deuda siguen siendo los mismos, el país se ahoga. Es como alguien que pierde su empleo, pero todavía tiene que pagar una hipoteca y préstamos. 3. Crisis externas. No siempre es culpa del país. A veces el mundo entero entra en crisis, y eso golpea incluso a las economías más fuertes. La crisis financiera global de 2008 hizo que los mercados cerraran sus puertas y el crédito se encareciera. La pandemia de 2020 paralizó la economía mundial. Redujo el comercio y obligó a los gobiernos a gastar más en salud y ayudas sociales justo cuando menos ingresos tenían. En esos contextos, países que ya venían frágiles colapsaron más rápido y terminaron en default. 4. Factores políticos y sociales. No se puede ignorar la política. Gobiernos inestables, corrupción, decisiones populistas o falta de planificación agravan los problemas financieros. A veces los líderes prefieren seguir endeudándose para mantener contenta a la población en el corto plazo sin pensar en las consecuencias de largo plazo. Además, la presión social juega un rol enorme. Cuando la gente protesta por hambre, desempleo o falta de servicios, los gobiernos muchas veces priorizan el gasto inmediato para calmar tensiones, aunque eso signifique endeudarse más allá de lo posible. En definitiva, un default casi nunca tiene una sola causa. Es como un cóctel explosivo. Mala administración, exceso de deuda, caída de ingresos, crisis externas y tensiones políticas se mezclan hasta que llega el punto de quiebre. Y cuando ese quiebre ocurre, el país se ve forzado a tomar la decisión más dolorosa, declarar que no puede pagar. Reflexión final. El default no es el fin de un país.
No significa que la nación desaparezca del mapa, ni que su pueblo deje de existir. Pero sí marca el inicio de una etapa de crisis profunda, donde la confianza, la estabilidad y la esperanza se ven golpeadas de manera brutal. Lo más duro es que, aunque hablamos de cifras millonarias, de bonos, de deuda externa y de mercados financieros, en la práctica, quienes pagan el precio no son los banqueros, ni los inversionistas extranjeros, son las personas comunes. El trabajador que ve cómo su salario ya no alcanza para llenar el carrito del supermercado, la madre que no puede comprar medicinas para sus hijos, el joven que sueña con un futuro mejor, pero encuentra solo desempleo y puertas cerradas. Un país en default sufre aislamiento internacional, inflación, devaluación y recesión. Pero también puede encontrar en esa crisis una oportunidad para renegociar, recomenzar y corregir errores del pasado. Algunos lo logran, otros se hunden aún más. Todo depende de las decisiones que se tomen después del colapso. Aquí está la paradoja. Dejar de pagar puede ser un respiro inmediato, pero conlleva un costo enorme en credibilidad. Seguir pagando a toda costa mantiene la confianza internacional, pero a veces significa sacrificar a la población con impuestos más altos, recortes sociales y ajustes dolorosos. En ese dilema viven muchos países, especialmente en regiones como América Latina, donde la historia del default se repite una y otra vez. Entonces, la pregunta queda abierta para ti, para reflexionar. ¿Crees que un país debería dejar de pagar sus deudas para priorizar a su gente o cumplir siempre sus compromisos, aunque eso implique sacrificios enormes para la población?